Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Tengo el gusto y el agrado de estar con Óscar Molina Tejerida, rector de la Universidad Privada Boliviana, por supuesto una de las universidades con mayor prestigio a nivel nacional. Él cuenta con estudios en doctorado y maestría en España, una maestría en economía en Chile y formación ejecutiva en la Universidad de Harvard. Bajo su liderazgo, el UPB ha podido impulsar procesos de innovación, internacionalización y de excelencia académica, consolidándose como uno de los máximos referentes del ámbito académico boliviano. ¿Cómo estás, Óscar? Muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos hoy. Hola Nicolás, gracias por la amable presentación, un placer, y muchas gracias a ti por la invitación a Academy y a la Fundación Milenio para que podamos compartir una reflexión sobre la educación en Bolivia. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a conversar un poco de cómo las universidades se están reinventando o están encarando estos tiempos tan cambiantes, sobre todo cuando inteligencias tan disruptivas como la inteligencia artificial y otras herramientas están tomando tanto protagonismo en nuestra vida, en nuestra educación y en nuestra vida laboral, ¿no? Entonces, el primer tema para hablar un poco de la transición entre el colegio y la universidad en un mundo tan nuevo y tan cambiante. Hay muchos jóvenes que terminan el colegio sin claridad vocacional, ¿no? Esto se debe tal vez a la coyuntura tecnológica, a la incertidumbre que estamos viviendo en temas laborales, de puestos de trabajo y carreras que incluso pensamos que van a desaparecer. ¿Se trata de esto o es que podría estar fallando algo entre la conexión que hay entre la educación escolar y la decisión universitaria, y qué se podría hacer para mejorar esta guía vocacional? Excelente. A ver, yo creo que tenemos que verlo esto desde un punto de vista más holístico, mucho más profundo. Tenemos que entender, por ejemplo, que tú lo mencionabas muy bien, este tema de la inteligencia artificial, el tema de la innovación tecnológica, ha sido una disrupción, pero no es una disrupción que haya llegado como las anteriores. Obviamente la humanidad ha tenido grandes momentos en los cuales la tecnología ha podido venir a cambiar, y obviamente uno de los primeros elementos que tenemos que ver es cómo el sistema educativo se puede adaptar a estos cambios. Pero a diferencia de otros, esto yo siempre lo llamo y lo llamé hace varios años una innovación exponencial, no estamos hablando de una innovación cualquiera. Para que entendamos el concepto de la innovación exponencial, una innovación, por ejemplo, puede ser la rueda, puede ser el foco, pero una innovación exponencial es, por ejemplo, el eje de las ruedas, es la capacidad que puede hacer algo, un elemento, para unir varios engranajes para que esto genere un incremento exponencial en los niveles de productividad, por ejemplo, o innovación. Y obviamente lo que hoy estamos viviendo con el tema de la inteligencia artificial es justamente eso. En pocos años podemos ver cambios exponenciales y seguramente en los próximos años va a pasar lo mismo. Entonces, cuando las cosas suceden tan rápido, tenemos que empezar a analizar qué es lo que pasa en el sistema educativo. Tenemos que entender a la educación como una función de producción. Déjame utilizar algunos conceptos académicos en este proceso. Y una función de producción, tenemos que entender que es la tecnología capaz de transformar factores productivos en un bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si hablamos que dentro de la educación, pensemos que el producto es educación, y tenemos varios factores productivos en los cuales están los estudiantes, ¿cierto? En el cual pueden estar la infraestructura, en el cual pueden estar los planes de estudios. ¿Cuál es la variable clave que juega el rol de tecnología? Y la variable clave que juega el rol de tecnología definitivamente son los profesores. Los profesores son la tecnología capaz de tratar de transformar todos los factores productivos en conocimiento o en educación. Entonces, cuando las cosas suceden tan rápido, obviamente el sistema educativo necesita entrar automáticamente a un proceso de transformación, de reskilling y upskilling, primero en los profesores. Porque nos preocupamos por el tema de, oye, cambiamos contenidos, introduzcamos el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, a las clases de los colegios, pero si los profesores que vienen de una generación anterior, no necesariamente de la nueva generación tecnológica, vienen de una generación anterior, no les damos las capacidades para que puedan darse cuenta de que la inteligencia artificial es un aliado, no una amenaza dentro del proceso educativo, ahí es cuando las cosas pueden empezar a fallar. Entonces, el primer proceso, querido Nicolás, tiene que ver con que nos damos cuenta de que esta variable clave que son los profesores tienen que entrar rápidamente al tema o al tren de la inteligencia artificial. Yo te lo coloco como una analogía. En muchas de las charlas que hemos estado, hace unas semanas he estado justamente en Colombia discutiendo estos temas con otros rectores de universidades sobre el tema de la disrupción de la inteligencia artificial. Yo les hacía una analogía y tenemos que entender. La inteligencia artificial en este momento y la tecnología es como un tren que avanza muy rápido. ¿Estamos de acuerdo? Y uno tiene dos posibilidades. O ver al tren desde fuera. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando tú ves a un tren desde fuera? Un tren de alta velocidad. Tú lo que vas a ver es pasar simplemente una ráfaga de luz y posiblemente un pequeño sonido, pero no vas a ver absolutamente nada más. Y muchas instituciones, y esta no es una discusión solamente para Bolivia, es una discusión para el mundo, pueden tomar la decisión de verla desde afuera, en la cual vas a ver simplemente que pasa un tren a mucha velocidad y ni siquiera vas a ver qué pasó, o te puedes subir al tren. Cuando uno está dentro del tren, ¿qué es lo que va a pasar? Tú has viajado seguramente en un avión, has estado seguramente en un tren, tú vas a poder caminar dentro del tren. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y ese tren podría estar yendo a 300 o 400 kilómetros por hora, pero tú vas a poder caminar, y ese paso adicional
que vas a poder dar le va a sumar a esos 300 o 400 kilómetros. O inclusive si estarías sentado dentro del tren sin necesidad de querer caminar unos pasos más, vas a estar yendo a la velocidad del tren. Lo que necesitamos en este momento es subirnos rápidamente al tren de la inteligencia artificial, al tren de la innovación tecnológica, y el primer elemento, como lo decía, son los profesores. Las nuevas generaciones de los estudiantes, las chicas y los chicos seguramente ya han nacido, y seguramente las nuevas generaciones de los más jóvenes, yo veo un poco a mi hijo, el más pequeño, que ya está pudiendo participar o vincularse con muchas herramientas de inteligencia artificial. El elemento importante son las generaciones anteriores, cómo se pueden subir rápidamente. Entre más antigua sea la generación, más complicado es el proceso del upskilling y del reskilling. ¿Y por qué te digo que esto es verdaderamente importante? Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, las revoluciones industriales anteriores, que podrían estar en un poco la analogía de esta revolución industrial tecnológica que estamos viendo ahora, es de que, por ejemplo, en el caso de la primera revolución industrial, en la era del carbón, la era del vapor, cuando muchos de los países no se subieron al tren, o no había las condiciones comunicacionales o de transferencia tecnológica o de knowledge spillovers que existen ahora, lo que realmente sucedió en esa primera revolución industrial es de que se empezaron a ver las primeras grandes brechas, los primeros grandes gaps entre lo que llamamos en su momento países industrializados, países en vías de desarrollo o países no desarrollados. Entonces, este tipo de disrupciones en la historia de la humanidad, de innovaciones, pueden ocasionar o que las brechas entre las sociedades se hagan muy grandes o que verdaderamente se puedan acercar. Nosotros como país no podemos permitir que este tema de esta nueva disrupción tecnológica abra las brechas. Entonces, y me parece y me alegra muy bien que lo coloques desde el punto de vista de la educación, porque el elemento clave para poder cerrar estas brechas tiene que ver con el proceso de educación. Entonces, mi recomendación, y lo hemos hablado también con muchos de los colegios, de las escuelas, y de hecho queremos trabajar y estamos trabajando en un proyecto de esa línea, es de que primero tenemos que llevar a esta generación de profesores, a la anterior, hacia un reskilling y un upskilling necesario en la implementación. La inteligencia artificial, yo siempre lo decía, es una herramienta que te puede incrementar exponencialmente tu productividad, pero también puede ser un arma. Me encantó una imagen que vi recientemente en la cual se ve una herramienta, se puede colocar un martillo y te dice, puede ser una herramienta o puede ser un arma. ¿Estás de acuerdo conmigo? Una herramienta puede ser bien utilizada, un martillo puede ser bien utilizado para mejorar un proceso, para clavar clavos y mejorar la construcción de algo, pero también puedes matar a alguien. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ser vista como una herramienta que te incremente la productividad. Los profesores, los maestros y los estudiantes y los procesos educativos tienen que verlo como una herramienta de inteligencia aumentada, de incremento exponencial de los niveles de productividad. Lo que una persona antes era capaz de hacer en una hora, tiene que ser capaz de hacerlo ahora en minutos, ¿sí? Pero necesitamos capacitar y darse cuenta que puede ser un aliado y no un arma y no una amenaza. Muchísimas gracias, Oscar. Has usado ejemplos muy ilustrativos, demás, lo cual te agradezco, se entendió muy bien. Ahora, para entrar un poquito y profundizar algunas cosas que has tocado, me ha parecido muy, muy interesante el centro de la educación, que lo pongas al maestro, ¿no? Y tal vez esta guía vocacional, un proceso más temprano, ¿no? Más temprano y más conectado. Ahora, entrando un poco a lo que es la universidad en la era de la inteligencia artificial, y más adelante te quiero preguntar un poco de tal vez qué aspectos técnicos o habilidades humanas, que ahora se habla mucho, hay que integrar en las universidades. Pero hablando un poco como universidad, como una institución del conocimiento, ¿cuál sería el verdadero valor que hoy en día está aportando? Porque nos sirve estudiar ahora carreras que duran 5 años y la tecnología cambia cada 6 meses, o si tenemos ya en el celular toda la información al alcance de la mano, ¿cuál sería el verdadero valor que hoy en día nos brinda la institución educativa como la universidad? Oye, excelente. A ver, sobre el tema vacacional, yo creo que hay una labor muy importante en el tema de las universidades de cerrar las brechas entre lo que son las necesidades de lo que van a tener las instituciones o los emprendimientos hacia el futuro y lo que verdaderamente las universidades tienen que empezar a formar dentro de lo que son las competencias. Tú lo has dicho de una manera muy inteligente. Hoy las nuevas generaciones están pensando y dicen, oye, yo vivo en un mundo mucho más flexible, mucho más variable, entonces, ¿por qué debería estar pensando en hacer una carrera larga o hacer una carrera corta? Bueno, yo te voy a dar la respuesta. En realidad, la principal competencia que las nuevas generaciones tienen que tener es de aprender a aprender. Tú me mencionabas un ejemplo muy interesante antes. ¿Por qué? Porque el mundo efectivamente está cambiando tan rápido, que algunas de las competencias, por ejemplo, que nosotros hemos dado a la generación de hace 5 años, tal vez ahora ya no tiene mucho sentido y se han necesitado caducar. Por eso vuelvo a decir, si bien es muy importante hacer el proceso de reskilling y el upskilling a los profesores, también es muy importante que las nuevas generaciones sienten y se den cuenta que posiblemente la formación que han recibido hace algunos años atrás tenga que ser acompañada por sus universidades a través de programas ejecutivos, extensión universitaria o formación continua para llegar al siguiente elemento de darme cuenta que necesito hacer un reskilling
¿cierto? De mis habilidades y en algunos casos un upskilling, porque son cosas que tal vez no he aprendido. Entonces, en esa figura, ¿cuáles son las competencias que yo considero y de la cual comparto de un proyecto en el cual lo he visto, lo he seguido y que estamos tratando de implementar también en la universidad? No sé si conoces, pero hay un proyecto muy innovador en Estados Unidos que se llama la Universidad Minerva. ¿Has escuchado alguna vez hablar de la Universidad Minerva? Bueno, Cuéntanos. es una universidad completamente disruptiva, es una universidad que está con sede en California, que está muy alineado, digamos, con lo que son la nueva generación de innovación, de los startups, el centro tecnológico. Tú sabes, ahí está Silicon Valley y la mayor cantidad, digamos, de emprendimientos y las grandes universidades, igual que la costa este, digamos, que están en temas tecnológicos. Pero hay un tema en el cual tú decías, sí, oye, ¿qué competencias van a servir y qué competencias no van a servir más adelante? Por ejemplo, si ahorita tú me dices, oye, escribir en el teclado de una computadora, con lo que, por ejemplo, en mis épocas, siempre lo cuento como anécdota, pero en mis épocas, cuando pasábamos clases de datilografía, y eso que no soy tan viejo, pero pasábamos clases, yo siempre me acuerdo del profesor que decía, no, nunca olviden A, S, D, F, G, ¿no? O como más adelante cuando se puso de moda los teclados QWERTY, ¿no? Porque en realidad simplemente es la posición de las teclas, y esa posición de las teclas tenían un sentido de decir de que tenía sentido utilizar los dedos para poder tener una competencia, en este caso técnica, de decir, oye, puedo escribir a máquina, puedo escribir en la computadora, puedo escribir en un documento. Posiblemente tú me dirías, oye, en ese instante, oye, eso parece medio ridículo porque puedes utilizar temas de escribir o de dictar a la computadora o de dictar un montón de cosas. Entonces, hay competencias que van caducando. Pero en la Universidad de Minerva, y compartimos con muchos colegas a nivel internacional, hay ciertas competencias duraderas, ¿cierto? Ciertas competencias en las cuales las universidades particularmente tenemos que estar muy preocupados. Yo te decía una, que es la transversal, que esta ya la muevo, que es una definición muy de la UPB, que es esa competencia fundamental de aprender a aprender. Tú, cuando vengas a la universidad o salgas de la universidad, lo más importante es darte cuenta que tienes los cimientos fundamentales para poder aprender nuevas cosas y la capacidad de aprender por ti, contigo mismo y darte cuenta qué cosas nuevas tienes que aprender. Esa es una competencia muy importante. Pero entre las competencias duraderas está pensamiento crítico. Eso es algo que en todas las universidades se debería estar fomentando desde todo punto de vista. En las nuevas generaciones hemos visto una ausencia muchas veces de ese pensamiento crítico. Es fácil ver que a través, por ejemplo, de la cantidad tremenda de información, qué tan fuerte es la capacidad de discernir lo que es falso de lo que no es, de lo que es verdadero. ¿Cuántas veces somos capaces de ver tanta información que puede venir por redes sociales, por el internet, que puede estar influenciando directamente sobre el pensamiento? Para mí el pensamiento crítico es la capacidad de poder discernir de lo que está bien, de lo que está mal. Para poder discernir de lo que está bien o lo que está mal, o cuestionarte cosas, ¿sí? Este elemento es clave, porque una persona, por ejemplo, si no quieres sentirte adoctrinado, por ejemplo, bajo un pensamiento, porque yo soy muy respetuoso del pensamiento humano, y si una persona, voy a poner un ejemplo, si quieres, un poco más ideológico, una persona que pueda ser de izquierda o de derecha, aunque ya no sé qué significa eso en estos días, pero si yo soy de izquierda o soy de derecha, me parece muy bien, pero que seas una persona que ha sido capaz de poder entender ambos lados y luego tomar una decisión. Y no que simplemente pienses de que pues, soy de la izquierda porque solamente recibí esa información, sino que tengas la capacidad de hacerte las preguntas y decir, oye, ¿será que esto es cierto? ¿Será que, oye, una moneda solo tiene un lado, tiene dos lados? ¿O será que un dado tiene más de un lado, si no tiene 6 lados? Entonces, yo creo que el pensamiento crítico, definitivamente en lo que son las competencias duraderas, es fundamental. El otro componente, definitivamente es el tema de la comunicación. El tema de la comunicación efectiva realmente es importantísimo y tiene que ver tanto con el tema de la comunicación escrita, independientemente de las distintas herramientas que hoy tiene, por ejemplo, la sociedad, ¿no? Podríamos para corregirte un libro, corregirte un texto, escribirte un correo electrónico a través de inteligencia artificial, pero la capacidad que uno tiene de poder expresar ideas de manera clara, tanto de manera verbal como de manera escrita, independientemente, repito, que la inteligencia artificial te las pueda corregir o no. Creo que son competencias definitivamente fundamentales. El tema de la empatía, el tema de poder entender y comprender que las personas son completamente diferentes entre sí y no darnos cuenta de que claramente solamente mi pensamiento es el único válido, sino es el pensamiento del que puede ir en otras figuras. Esas también son competencias que tienen que ver con lo humano. Tú lo decías al principio, a veces cometemos un error tan interesante, y lo digo como un error y porque creo que todos hemos pecado, hablamos de competencias blandas, ¿no? Sí. Está tan de moda hablar de las soft skills,
Y decimos, oye, pero yo no sé por qué las llamamos soft, digo, ¿no? O sea, son difíciles de medir, son difíciles de generar, porque hablas de empatía, hablas de trabajo en equipo, hablas de un montón de habilidades. Yo las llamo más bien power skills. O sea, Totalmente. porque el tema de que uno dice soft, y todas las universidades decimos, oye, tenemos que generar competencias blandas en las nuevas generaciones, pero son las competencias más complicadas de generar, estimado Nicolás. Entonces, ahí yo creo que tenemos también darnos un cambio, de darnos cuenta que son competencias realmente importantes y que tenemos que trabajarlas de una manera diferente, porque decimos, oh sí, quiero crear empatía. ¿Cómo mides eso? Y el tema es de que, por ejemplo, otro de los elementos claves en ese tema de las competencias duraderas, también tiene que ver con el tema del razonamiento y tiene que ver con esta lógica de lo que son las STEM, lo que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque ya no estamos en una lógica de que solamente las personas, yo cuántas veces hace muchos años, y ya estoy muchos años metido en el tema de la educación, escuchaba algunas nuevas generaciones decían, no, yo voy a estudiar cierta carrera porque soy malo en matemáticas. Decía. Y yo decía, pero ¿cómo sabes que eres malo en matemáticas? No, porque no me gustaba o porque me iba mal en el colegio. Y en realidad eso te generaba que tal vez tenía que ver con un mal proceso educativo dentro del colegio, pero que no necesariamente eras malo en matemáticas. Pero te asustabas automáticamente en matemáticas y pensabas que lo tuyo no tenía nada que ver con matemáticas y no te das cuenta que, por ejemplo, el razonamiento lógico, que tiene que ver mucho con ese tema de tecnología, que tiene que ver con el tema de matemáticas, ¿sí? Son ahora competencias transversales. Porque no podemos decir, ahora pensar como en una carrera que muchas veces alguien me decía, yo voy a estudiar Derecho porque no quiero volver a ver en mi vida matemáticas. Yo les digo, no, son competencias transversales, en las cuales yo, por ejemplo, no me puedo imaginar una carrera de Derecho que no esté incorporando razonamiento lógico, no me puedo imaginar una carrera de Derecho que no esté incorporando inteligencia artificial, y automáticamente la forma de tratar de incorporar esa herramienta a mi día a día. La gran ventaja, y esto lo decía el CEO de NVIDIA hace algunas semanas, la gran ventaja de lo que hoy vivimos con la inteligencia artificial no es que verdaderamente podamos tener esta herramienta hoy, sino que se ha vuelto de acceso para todos. ¿Qué quiere decir? Hoy tú puedes utilizar la herramienta de inteligencia artificial con lenguaje humano. La disrupción de OpenAI, del chat GPT, hace algunos años, o la disrupción que hoy estamos viendo, por ejemplo, de Anthropic con Cloud, tiene que ver de que yo ya no necesito, por ejemplo, haber pasado clases de programación, clases de diseño, clases de lenguaje computacional para poder utilizar la inteligencia artificial. La mayor ventaja es que hoy estamos hablando de que esa comunicación es con lenguaje humano. Yo puedo chatear, puedo hacer cowork, puedo hacer skills utilizando el lenguaje del día a día. Eso verdaderamente genera una situación en la cual, si tú no te introduces esa inteligencia artificial, no te tienes que preocupar, y eso lo decía un colega mío hace algunos años cuando comenzamos a dar esas charlas de inteligencia artificial. Me decía, oye, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. ¿Sabes quién te va a quitar el trabajo? Las personas que saben utilizar la inteligencia artificial. Las personas que han sido capaces de introducir la inteligencia artificial en su día a día y que han sido capaces de incrementar su productividad. Recientemente ha salido una publicidad que ha estado muy de moda en Estados Unidos durante 2 meses y es una de estas empresas que hacen capacitaciones para adultos y hacían una analogía muy interesante porque ponían a esta persona de mediana edad, seguramente de mi edad, muy cerca de los 50 años, y lo colocaban y le decían, hoy he estado 20 años en la organización, y luego iba y se entera de que uno de los jóvenes que había ingresado a 6 meses ganaba mucho más que él. Y le va y le reclama a su jefe y le dice, oye, pero yo estoy 20 años acá, hago mi trabajo día a día, a hacer esta publicidad, y el jefe le dice, sí, ese es el problema, haces lo que siempre hacías. ¿Me entiendes el mensaje? Sí. Haces lo que siempre hacías. Y no te has dado cuenta que ahora necesitamos hacer las cosas diferente y hacer más. Y termina la publicidad con esta persona haciendo el programa de 60 días de un máster en IA, en el cual dice, ahora sí puedo ir con autoridad moral a decirle, por ejemplo, a mi jefe que puedo hacer las cosas. Entonces, aquí ya no tiene nada que ver con edad, y vuelvo a la reflexión al principio, tiene que ver con darte cuenta que todavía lo puedes hacer. No importa cuántos años tengas, las nuevas generaciones van a venir con esas competencias seguramente puestas. Acá en las universidades hemos introducido la inteligencia artificial en absolutamente todo. El esfuerzo, el primer año ha sido hacer la capacitación, lo que yo llamé las puntas de lanza, los champions de la formación, porque tuvimos a muchos profesores que les hicimos capacitaciones internacionales, inclusive mandamos a 5 de ellos a un programa de MIT. Digo mandamos, fue online,
pero al MIT, justamente para que puedan traer esto y puedan empezar a través de ello, empezar a difundir los programas en los otros profesores, que como te decía, ese era el elemento clave, ¿no? Las nuevas generaciones, y cada vez van a vivir más, ya vienen con más cosas, y el mensaje es exactamente el mismo para los colegios. Pero creo que cuando me preguntabas de las competencias, yo creo que hay que trabajar en esas competencias duraderas, no van a cambiar en absolutamente nada, no importa qué tan poderoso sea la IA, las que te he comentado son las que se van a quedar, y las otras, la de aprender a aprender, que es fundamental, la capacidad que tienen que tener las nuevas generaciones a que las cosas, cuando cambian rápidamente, adaptarte y aprender las nuevas herramientas que se necesitan. Perfecto, me quedo con eso que me has dicho, competencias duraderas, ¿no? Y transversales. Ahora, hablando un poco más de estas... Perdón, antes de que me olvide. Sí, y hay una más importante, que creo que lo tengo que mencionar. También hay que aprender a desaprender. Y lo digo con mucha fuerza. La resistencia al cambio que uno ve también en las nuevas generaciones es otra de las cosas que también es un desafío, y es un desafío para las universidades, desafío para las organizaciones. Tenemos que también aprender a desaprender, a aprender a que las cosas como se hacían hace algún tiempo ya no son así. Y eso tiene que ver mucho con la resistencia al cambio. Pero me estoy olvidando de esta. Pero aprender a desaprender es también una de las cosas más importantes que tenemos que decir, oye, esto ya no me sirve. Y eso es bien complicado, ¿no? Porque las personas llegan a un momento en el cual, oye, están acostumbradas a hacer las cosas de cierta manera, y que tú le digas, oye, ya no hagas esto, es complicado. Puede ser más complicado que aprender, ¿no? Sí. Bueno, has dicho frases muy poderosas, me voy a quedar con varias. Se ha entendido muy bien, así que te agradezco. Y, Oscar, para ir un poco más profundizando a estos conocimientos que la universidad está teniendo que integrar, ¿no? Que son nuevos conocimientos, porque, como bien has dicho, la inteligencia artificial es una tecnología que ya nos está cambiando la vida, y hay que aprender a convivir con esta tecnología. Incluso ya se habla de términos como cointeligencia, ¿no? Y hay una frase muy, muy buena que he escuchado en el Foro Mundial de Davos que dice, vamos a ser gerentes de mentes infinitas, ¿no? Entonces, las universidades, en este caso el UPB, está integrando estos conocimientos técnicos básicos para el uso de estas herramientas. Sí, definitivamente. Pero todavía tenemos que entender de que hay una gran diferencia entre lo que es la inteligencia humana y la inteligencia artificial. La inteligencia humana es una distribución continua, ¿ok? O sea, en otras palabras, ¿a qué me refiero? Tú si quieres jugar ajedrez, puedes manejar el vehículo, puedes ahorita jugar fútbol, puedes hacer un montón de cosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No? Entonces, es continua. La inteligencia artificial, por ahora, y creo que esto todavía va a tener un tiempo, es discreta. ¿A qué me refiero con discreta? Que puedes tener una inteligencia artificial, por ejemplo, que sea muy buena jugando ajedrez, y seguramente le va a ganar al mejor ser humano haciendo eso. Una haciendo navegación en ciudad, y seguramente la inteligencia artificial va a conducir un vehículo mucho mejor que un ser humano lo puede hacer. Pero en este momento, la convivencia, la cointeligencia es lo que verdaderamente va a ser. El mundo va a seguir siendo de los seres humanos y tiene que ser de los seres humanos. Lo que nosotros tenemos que ver es darnos cuenta de cómo esta inteligencia artificial puede hacer un incremento exponencial en el bienestar en los próximos años. Y el debate seguramente, y va a ser muy complicado, Nicolás, es sobre el tema de las desigualdades. ¿Sí? Es un tema que si quieres en otra organización lo podemos tomar, porque el tema de las desigualdades es un problema obviamente en el mundo y podría ocasionar otra vez el incremento de las brechas. Pero el tema de convivir con este tema de inteligencias es lo que hace que tiene que ser como hace 50 años, ustedes son muy jóvenes, pero estaban muy de moda, ¿se acuerdan las navajas suizas, cierto? Sí. Entonces, ¿qué hacías con una navaja suiza? Las personas te ponían y la llevabas como un llavero, y en función a lo que necesitabas ibas sacando o la tijerita, o el desarmador, o el sacacorchos, o la sierrita. Es exactamente lo mismo. Cada ser humano ahora tiene que vivir con su navaja suiza, y esa navaja suiza se llama inteligencia artificial. Entonces tienes que tener inteligencias artificiales porque todavía son discretas, independientemente de que tienes ahora, por ejemplo, Cloud, ChatGPT o Gemini o Copilot, que están haciendo varias cosas. Tienes que vivir con tu herramienta, y en función a las necesidades ir sacando cada una de las cositas que necesites para ir incrementando tu productividad y que tú puedas hacer mejores cosas. ¿Sí? Ok. La ventaja, como yo siempre digo, es de que esta inteligencia artificial es un asistente que cada ser humano tiene en este momento, que trabaja 24/7. Obviamente tienes que pagar tus tokens, que sé yo en algunos casos, pero trabaja 24/7. Y recuerda uno de los elementos importantes, y eso no va a cambiar. El equilibrio en el mercado de trabajo siempre se da con el salario, que es igual al valor de la productividad marginal. Las clases básicas de economía a veces solamente se coloca que el salario es igual a la productividad marginal. No, el salario es igual al valor de la productividad marginal. Y el valor de la productividad marginal del factor
en este caso del trabajo, es el precio por la productividad marginal. Entonces, si tú eres capaz de incrementar tu productividad, ¿cierto? Y esa es una función, es un equilibrio, es una optimización, ¿sí? Si tú eres capaz de incrementar el valor de tu productividad marginal del trabajo, y si el precio del producto, del bien o el sector en el cual tú estás, automáticamente, ¿qué va a pasar con el salario? Se va a incrementar. Pero, ¿qué pasa si tú mantienes constante tu valor de productividad? ¿Qué va a pasar con tu salario? Se va a quedar. O o se va a estancar. Entonces, el mecanismo y el mensaje sigue siendo el mismo. La inteligencia artificial está ahí. Las universidades, los colegios, las escuelas, absolutamente todos tienen que utilizarlo como un aliado. Un aliado en la cual todas las nuevas generaciones tienen que estarlo utilizando todos los días. Perfecto, muchas gracias. Oscar, además de este conocimiento técnico, ¿no? Y estos conocimientos en general que hay que aprender en este nuevo mundo, ¿no? Has hablado ya de algunas habilidades blandas, ¿no? Como pensamiento crítico, Power aprender a skills. aprender y las power skills, ¿no? Que nos has comentado. Ahora, tú mencionas a menudo la formación de líderes del nuevo tiempo. Entonces, ¿qué más me podrías decir de estas habilidades? ¿Cuáles serían las competencias, habilidades que un líder del nuevo tiempo necesita para destacar hoy en día? Me encanta que lo coloques. Sí, efectivamente, cuando asumí el rectorado de la universidad en enero del año pasado, hubo un componente importante que era un poco definir un poco más fuerte el propósito de la universidad, ¿no? Y efectivamente el propósito de la universidad es formar líderes de nuevo tiempo para el desarrollo de Bolivia, en que lo coloques así. ¿Qué es el liderazgo? Y esa es una pregunta que muchas veces, a veces cuando yo estoy en una clase, en un MBA, y haciendo para algunos gerentes, les pregunto, ¿y qué es el liderazgo para ustedes? Y bueno, yo vengo de una escuela muy interesante, que es el liderazgo adaptativo para el tema de liderazgo, pero para mí el liderazgo tiene que ver con el tema de tener la capacidad de inspirar a otro grupo de personas de tal forma que puedan conseguir o seguir un propósito común. No existe un líder si no tiene seguidores, ¿estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Una universidad es líder si tiene seguidores. O sea, nadie puede decir soy líder si no tienes nadie que te siga. Por eso es que, por ejemplo, también en las redes sociales la gente está buscando seguidores, ¿no? Está buscando seguidores. Ahora, el liderazgo tiene que estar enfocado, para mí, desde mi punto de vista, en la capacidad de inspirar a que otro grupo de gente pueda hacer cosas para el beneficio de otros. Y justamente en el propósito de la universidad decimos el desarrollo de Bolivia. Nosotros estamos verdaderamente comprometidos, porque la UPB es una fundación educativa sin fines de lucro. La UPB no tiene dueños. Y uno de los elementos claves es de que en este caso yo, como su rector, yo estoy muy comprometido con ese propósito. Y uno de los elementos claves del éxito de cualquier institución del mundo es de que el CEO siempre tiene que estar muy alineado con el propósito de una organización. Si no hay ese alineamiento, las cosas no funcionan, ¿no? Esa es la regla clave de estrategia. Entonces, en ese alineamiento, formar líderes del nuevo tiempo, líderes que sean personas que sean capaces de inspirar, ¿cierto? Y atraer a otras personas que verdaderamente puedan hacer esas cosas bien. Y otro de los elementos claves para mí, eso tiene que ver del nuevo tiempo, porque son personas que tienen que entender que Bolivia puede tener y tiene un futuro. Durante los últimos 25 años, Bolivia ha sido un país expulsor de talento. El brain drain ha sido uno de los más altos en nuestra historia, con una gran diferencia. Durante la salida de gente en la década de los 80s o de los 90s por las crisis económicas, hablábamos de personas que salían del país por buscar mejores condiciones de vida, efectivamente, pero eran personas que no necesariamente tenían ciertos niveles de capacidad o de productividad. Entonces llegaban a, llámese Argentina, llámese Brasil o llámese Estados Unidos, pero todavía retomaban o retornaban dinero a Bolivia, llamemos remesas. Ha llegado un momento, por ejemplo, a principios de ese siglo, que las remesas llegaron a ser uno de los principales productos de exportación de ese país. Miles de millones de dólares. Remesas. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 25 años? La salida de gente no solamente se ha dado por ese lado, sino se ha dado por personas que sí tenían niveles de formación, sí tenían niveles de productividad ya formados, ya altos, que el país se los dio, pero que decidieron ir a vivir a otro país. ¿Por qué? Porque no se sentían cómodos o no se sentían felices de vivir en Bolivia. Esa es una de las peores cosas que nos puede pasar, porque si el talento de Bolivia se nos va, no vamos a poder construir instituciones más fuertes. El desarrollo de cualquier país se basa a través de la institucionalidad. Y no lo digo yo, lo dice el Nobel de hace 2 años, Arcemoglu, Robinson y Johnson, y eso lo sabemos hace ya 50 años, pero qué bueno que les hayan dado el Nobel de Economía para demostrar de que la institucionalidad definitivamente son los elementos claves del desarrollo. Entonces, cuando las personas, los más jóvenes,
tienen como objetivo solamente irse de un país, y en este caso, en nuestro ejemplo, irse de Bolivia, y tú compartirás conmigo, si hablas con tu generación o generaciones más jóvenes, e inclusive hablas con los padres de esas generaciones, te van a decir, ¿y cuál es el objetivo? Que mi hijo no viva aquí. Mm. Uy, o que te dicen los jóvenes, no, yo no quiero vivir aquí. Yo digo, qué peligroso es eso. Porque si todo ese talento formado, que ha tenido oportunidades adicionalmente, porque puede ser que esa gente ha tenido oportunidades que otras personas no han tenido, se va de ese país, has perdido el talento y otra cosa. Mucha gente de que se ha ido los últimos 25 años ya no tiene ese componente que yo te decía de la década de los 90 que te mandaba remesas. ¿Por qué? Porque posiblemente pertenecen a familias de ingresos medios altos. Entonces, de paso, has perdido el talento, la capacidad que pueden tener de producir dentro del país, y ya ni siquiera te mandan remesas. Entonces, el peor de los escenarios posibles, ¿estás de acuerdo conmigo? Peor negocio. El peor de los escenarios posibles. Entonces, líderes del nuevo tiempo tiene que ver con esa lógica de que estén muy comprometidos con el desarrollo de Bolivia y que quede claro, no estoy diciendo que eso quiera decir, oye, estás obligado a vivir en Bolivia. Yo creo que cada quien es libre y tiene que ser libre de escoger lo que quiere hacer, pero líderes del nuevo tiempo para el desarrollo de Bolivia quiere decir que nunca pierdas de lado el vínculo que tienes con tu país. Hace algunas semanas escuché una frase muy interesante y me la voy a apropiar de cuando se habla de esto de la diáspora, de la gente que se va fuera de Bolivia. Pero José María Linares, en un PB Talks que hacíamos, él es miembro de nuestro directorio, VP del Grupo Santander, a nivel mundial, él decía, oye, yo me di cuenta hace algunos años que no vivo, hace muchos años en Bolivia, estaba perdiendo mi vínculo, y no era un tema de volver, sino él dijo, es un tema de devolver. Ese es el mensaje. Líderes de nuevo tiempo es ser personas que puede ser que no vivan en Bolivia, pero que nunca sientan y pierdan el vínculo con su país y que sientan la necesidad de devolverle a su país lo que su país les ha dado porque al final del día los ha visto nacer. Y también generar oportunidades para que aquellas personas que quieren estar en mercados globales, mercados internacionales, lo hagan. Y hoy la tecnología también permite que puedas tener lo que yo llamo lo mejor de ambos mundos, ¿no? ¿Por qué puedes tener lo mejor de ambos mundos? Porque yo creo que ahora lo mejor que puedes hacer es vivir en Bolivia, pero trabajar para afuera, lo cual es automáticamente una exportación. ¿Estamos de acuerdo? Es una exportación. Y es viable, ¿no? Y eso es viable, y yo creo que también, si las condiciones, y nuevamente tiene que ver, hoy estamos pasando momentos muy difíciles, no sé cuándo saldrá esta grabación, pero sabemos el día que lo estamos grabando, el país está viviendo momentos muy complicados, justamente por la falta de institucionalidad. Y lamentablemente son estos eventos que nos pasan en nuestro país que hacen que las nuevas generaciones se quieran ir a vivir afuera. Así que verdaderamente tenemos una responsabilidad, absolutamente todos los que formamos parte de este país, de empezar a trabajar para que nuestros jóvenes no se quieran ir. Bueno, Oscar, y como último tema de charla y siguiendo un poquito el hilo conductor que me acabas de responder, ¿no? La UPB se ha planteado la meta de ser una universidad de excelencia. Entonces quiero preguntarte si ese objetivo se ha alcanzado, si está en camino a lograrlo, en qué momento se encuentra, que nos cuentes un poco de ese proceso de excelencia, pero también si es posible que Bolivia, ¿no?, pueda tener universidades de excelencia al nivel de otras, ¿no?, como incluso de la región, tal vez como Brasil, Chile, Argentina, además, precisamente para evitar que este talento, capital humano, ¿no?, de buen nivel se vaya y cambiar ese paradigma un poco que tiene la gente. Más, ¿qué nos puedes hablar de este camino de excelencia que has tenido con la UPB? A ver, justamente nosotros, una de nuestras frases estratégicas que nuestro directorio nos lo puso y es cómo podemos transformar a la UPB en una universidad de clase mundial. Es lo que tú refieres a la universidad de excelencia. Y creo que hicimos las cosas muy bien, las seguimos haciendo muy bien. Y yo siempre me hacía la pregunta hace algunos años, oye, ¿qué quiere decir universidad de clase mundial? Y justamente tú acabas de dar la respuesta. Universidad de clase mundial es lo que nosotros entendemos desde una manera objetiva de lo que es la educación de calidad y de excelencia en las grandes universidades del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la UPB justamente ha entrado en esa carrera, en ese pathway, hace ya un buen tiempo. Y hoy estamos orgullosos de que vamos a lograr ese camino de ser una universidad de clase mundial. ¿Y cómo lo logramos? A través de procesos objetivos, estandarizados e independientes de medición de lo que hacemos. Lo que hoy la UPB tiene es ser la única universidad con una acreditación internacional para una área, una escuela. Es la única universidad que lo tenemos, porque creíamos que la mejora continua viene a través de que una institución independiente venga y te diga qué está bien y qué tienes que mejorar. Y, por ejemplo, el tema de la acreditación de la BGA, que ya la conseguimos hace un año, ha sido un gran logro. El tema de nuestras certificaciones internacionales, yo te lo comento, Nicolás, ya hace más de 5 años que la UPB tiene 5 estrellas en 3 categorías. En 3 categorías: empleabilidad, enseñanza en línea y aprendizaje. Y eso nos ha llevado a hacer una mejora
permanente y continua, y darnos cuenta que no te puedes medir a ti mismo. Y que cuando quieres dar el siguiente salto cualitativo, tienes que empezar a ver a nivel y ambicionar lo que son las grandes universidades. Me encanta el fútbol, así que voy a hacer una analogía. Ser una universidad de clase mundial es lo que hoy la UPB está haciendo y quiere participar. Entonces, nosotros en la liga boliviana creemos que podemos ser campeones, ya somos campeones, creemos que hay muy buenos equipos también, respeto a lo que hacen otras instituciones. Pero nosotros ahora queremos jugar la Champions League. Y estamos conscientes que posiblemente va a ser muy difícil ganar la Champions League. Posiblemente va a ser muy difícil ganarle a Harvard, al MIT, a Brown, a Dartmouth, a Stanford, estoy mencionando las Ivy Leagues tradicionales, o a Oxford, o a Cambridge, o a grandes universidades del mundo. Pero puede que no ganemos la Champions League. Pero ¿sabes qué? Queremos participar. Y que estamos participando ya en esas grandes ligas, quiere decir que nos están midiendo con esos indicadores. Nosotros hemos apostado a los procesos de acreditaciones, hemos apostado a estar en los estándares de las grandes universidades del mundo, hemos apostado a que no es fácil, que no es algo que lo podemos hacer en 6 meses, sino es algo que es una carrera de largo aliento, es una maratón, y en las maratones los últimos kilómetros son los más complicados. Y hoy estamos justamente en ese proceso de las acreditaciones más exigentes que tiene el planeta, tanto en Europa como en Estados Unidos, y estoy seguro que las vamos a conseguir en los próximos años. Y también hemos apostado a que todo ese esfuerzo de compromiso con la calidad, que tiene que ver, por ejemplo, con haber atraído a la mayor cantidad de PhDs, doctores, a Bolivia. La UPB actualmente tiene el ratio en términos relativos, la UPB tiene la mayor cantidad de profesores de planta de Bolivia, en términos relativos. En términos relativos, tenemos la mayor cantidad de profesores con PhD por estudiante de lejos. En términos relativos, tenemos la mayor cantidad de publicaciones científicas que tienen que estar relacionadas con ese tema de los profesores con PhD, con doctorado. Y eso se ha traducido automáticamente en un resultado de excelencia. Y ese resultado de excelencia es, por ejemplo, las posiciones que actualmente ocupa la UPB en los rankings internacionales. Entonces, por un lado están las acreditaciones que nos llevan hacia la calidad, y luego están los resultados que nosotros esperábamos que se den, que es, por ejemplo, que ya la UPB por varios años consecutivos esté posicionada como la mejor universidad privada en el ranking del QS latinoamericano. Y es satisfactorio porque nosotros no hacemos nuestro trabajo pensando en aparecer de número 1 en el ranking, sino es el resultado de la mejora continua de la calidad. El poder, por ejemplo, alcanzar el número de publicaciones, y esto quiero ser muy concreto, y en mi visión y en la visión de la universidad, el fin no justifica los medios. Y te lo digo muy claro, el fin no justifica los medios. Entonces nosotros, por ejemplo, no entramos hay muchas prácticas internacionales, han escrito muchos papers de ética académica a nivel mundial, de que, por ejemplo, se compran publicaciones. Tú puedes estar pagando a uno que otro profesor de alguna universidad para que coloque el nombre de tu universidad con tal de que figuren más publicaciones a tu nombre y con tal de mejorar tu posicionamiento en rankings. Bueno, ese no es el camino de la UPB. Realmente todos los logros que nosotros hemos conseguido hasta la fecha ha sido un fruto del esfuerzo y del trabajo de nuestros profesores y nuestros investigadores, y de generar un ambiente a partir de los cuales estos profesores puedan diseñar y hacer esas investigaciones, pero con un cambio de chip muy importante, porque sí los hemos traído de sus doctorados de afuera, que hayan estudiado en buenas universidades, pero ahora necesitamos hacer que esa investigación se convierta en investigación aplicada hacia la industria. Alguien me preguntaba hace unos meses y me decía, oye, ¿por qué hay un divorcio entre la academia y el sector privado? Yo le digo, ¿cuál divorcio si ni siquiera ha habido un matrimonio? Porque para que haya un divorcio primero tiene que haber un matrimonio, ¿no? Entonces, el trabajo que tenemos que hacer en las universidades y en la sociedad en su conjunto es de que las empresas privadas, las industrias, el sector público tienen que ver a la academia como un aliado estratégico. Y nosotros ahora estamos enfocando toda nuestra investigación hacia justamente hacer investigación aplicada, de tal forma que pueda mejorar las cosas que nuestra industria boliviana necesita. Entonces, ese cierre de brechas, muchas cosas que todavía, oportunidades de mejoras muy grandes que todavía tenemos en el país, estimado Nicolás. Y ojalá la UPB pueda ser una inspiración, así como decía yo, habla de liderazgo, yo creo que la UPB quiere convertirse en líder, pero quiere que también otras instituciones sigan el camino de la UPB, y ya estamos viendo que eso está sucediendo, porque en un bosque tan grande nosotros somos un árbol.
Nosotros no somos una universidad masiva. Una de las cosas que yo siempre digo, nosotros no estamos buscando tremenda cantidad, un número muy grande de estudiantes, porque es imposible garantizar la calidad de un número grande de estudiantes. No. Por eso es que nosotros tenemos un límite de número de estudiantes que pueden ingresar a la universidad, máximo es 2.000 por cada campus. Y no es un capricho o un capricho del directorio, sino es que verdaderamente nos hemos dado cuenta que si queremos hacer las cosas bien, lo tenemos que hacer en una escala, porque otra vez la educación es una función de producción, que tiene este campus, que hoy estamos acá en Cochabamba, que tiene profesores y tiene estudiantes. Pero no es cuestión de meter más estudiantes porque automáticamente la productividad marginal, la ley de la productividad marginal te va a decaer. Entonces, hemos apostado a tener máximo 2.000 estudiantes en cada campus, respecto a tu pregunta de excelencia. Esos 2.000 estudiantes verdaderamente centrados en un proceso de formación excelente. A partir de este año, por ejemplo, ya es un poco más complicado el proceso de ingreso a la universidad porque ya hemos alcanzado 2.000 en dos de nuestros campus. Entonces, ya no podemos aceptar a todos a que entren a la UPB. Entonces, ahí estamos apostando siempre al talento, a la mayor cantidad de talento. Hacer una fundación también nos permite dar unas ayudas financieras muy, muy interesantes. Pero sí estamos apostando a que sean los mejores talentos que tiene nuestro país verdaderamente lo hagan, y nuestro programa de igualdad de oportunidades en nuestro programa de becas garantiza de que no sea por un tema socioeconómico que tú no puedas venir a estudiar acá. Pero si sumamos todo eso, te decía lo de liderazgo, es de que nosotros tenemos 2.000 estudiantes por cada campus, sí necesitamos de que sigan un poco el proceso las otras instituciones de educación superior, de tal forma de que podamos generar una bola de nieve cada vez más grande, que vaya rodando, 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 para que ese propósito que creo que ninguna institución de este país podría estar en contra de querer el desarrollo de Bolivia, se pueda alinear y podamos ir trabajando con esa mejora continua de la calidad. La educación requiere también segmentación. No todo el mundo puede ser físico, matemático, por irme al tema de las ciencias naturales, o ingeniero, sino verdaderamente tenemos que ser capaces de diferenciar que no existen carreras buenas o malas, sino personas con habilidades diferentes. Y lo que realmente necesitamos es focalizar muy bien ese proceso de formación, y que la educación universitaria no se convierta en un proceso solamente de señalización, en el cual yo quiero decir que me digan licenciado, que me digan ingeniero, sino verdaderamente que esté relacionado directamente con la calidad de la formación que ha recibido, y tenemos que empezar a potenciar. Tú mencionabas hace unos momentos las microcredenciales, formaciones más cortas que tienen que ver con el tema de Roskin y Askirin, ahora sí tienen que ser el día a día. Nosotros ya hemos creado el tema de los minors. ¿Por qué? Porque otra vez, posiblemente las nuevas generaciones necesitan procesos mucho más cortos, mucho más variables. Como dato, hoy en Estados Unidos se han creado programas, los programas tradicionales de bachelor en Estados Unidos eran programas de 120 créditos. Hoy se han empezado a crear carreras en Estados Unidos de 90 créditos. Entonces, carreras más cortas, justamente lo que decimos. Lo que nosotros hemos hecho ahora en esta nueva línea es crear lo que se llama los dobles grados, la capacidad que puedas tener, puedes hacer economía con relaciones, con inteligencia artificial, con ciencia de datos, lo mismo con ingeniería, etc, etc, y eso se suma a los grados internacionales. O sea, obviamente que por la ventaja de tener las acreditaciones tenemos los títulos internacionales. Entonces, hoy necesitamos esas generaciones mucho más flexibles, formadas en muchas más cosas, y que tengan la capacidad de que el momento en que sienten que tienen un vacío, que puede ser por el cambio, no por necesariamente culpa de su universidad, sino porque las cosas cambiaron muy rápido, que tengan la capacidad rápida de hacer ese upskilling inmediatamente. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, escuchándote, yo como exalumno UPEVino, ¿no? Y he sido parte de este proceso y testigo de este proceso, siento también un orgullo. Muchos estudiantes sentimos orgullo de decir que es la UPB, y ese creo que es un gran logro de esta institución. Así que te agradezco. Igual nos han apoyado para el evento MIA el año pasado, Inteligencia Artificial, que ha salido con éxito en Santa Cruz de La Paz. Así que soy parte de este proceso. Escuchándote de todo lo que nos cuentas, siento mucho orgullo y soy testigo de cómo se está llevando a cabo y cómo se está avanzando con todo esto. Así que te agradezco mucho, Oscar, por todo tu liderazgo y por esta charla que hemos podido tener. No, gracias a ti, Nicolás. Para mí siempre es un placer hablar sobre educación, sobre los desafíos, sobre reflexionar sobre el tema. Te felicito por esta gran iniciativa y nos vemos pronto para hablar de otros temas vinculados al desarrollo, a la educación y, por supuesto, para pensar en lo mejor para nuestro país. Encantado, Oscar. Muchas gracias. Nicolás.